Claro, has dicho tú que tenemos un poco idealizado el Imperio Romano. Mm. ¿Crees que esto se debe a, pues eso, a las películas, a las series, a la cultura pop en general? Muchas cosas que vemos hoy en la cultura popular, en algunas películas, por ejemplo, o series, es fruto de que no se cuestionan las fuentes. Por suerte, hoy en día, cada vez más, la investigación histórica está abriéndose paso y está desmintiendo algunos bulos y algunas cosas que se han creído durante mucho tiempo. Claro, todos tenemos en la cabeza el mito de Rómulo y Remo y pues Roma como la gran capital del mundo, ¿no? En esa época. Entonces, me acuerdo que dijiste que Roma se inició como una ciudad que iba acogiendo a la gente que no querían en otros sitios, ¿puede ser? Julio César fue emperador, sí y no. Claro, yo buscando un poco de información sobre los emperadores, me sorprendí cuando vi que han habido 157 emperadores. Montón. Mm, ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo crees que el cristianismo triunfó sobre el Imperio Romano? Ya para empezar, Julio César es la figura más importante de toda la historia de Roma. Porque los gladiadores tenían su dinerito, iban ganando sus cosillas, podían comprar su libertad, eran mejor considerados. Perdón, un Dime. inciso. Se podía comprar su libertad. Sí, porque no Sí. todos eran. Hay que tener en cuenta que había esclavos, pero no todos eran esclavos. El oficio de gladiador era un destino cruel, un destino terrible, pero no tan terrible como las películas nos cuentan. La cultura romana, el poder romano, era más conservador de lo que nos han vendido. El poder conservador romano, la moral conservadora romana era de no enseñes el tobillo, furcia, que eres una fresca, ¿dónde vas enseñando el tobillo? Las mujeres iban con el pelo tapado. Era muy conservador, muy patriarcal en ese sentido. Entonces te quería preguntar Dime. por alguna figura romana que sea una mujer o Ujú. varias. Sed bienvenidos a Crónicas de Maestros. Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Crónicas de Maestros. Hoy vamos a hablar de historia, vamos a hablar de una de las civilizaciones más importantes, por no decir quizás la que más, en la historia de la humanidad. Y bueno, no es otra que el Imperio Romano. Entonces he traído a un experto que yo le conocí en el Día del Tentáculo, me aficioné a su podcast y me parecía súper entretenido, entonces dije, le tengo que traer para hablar del Imperio Romano. Y nada, pues aquí le tenéis. Os presento a Iván Martín de Roma Eterna. Muy buenas, Javier. ¿Qué ¿Qué tal tal? estás? Muy bien, encantado de estar aquí. El Día del Tentáculo fue un evento, un eventazo Sí. increíble. Y como somos gente que pensamos en el Imperio Romano, aquí estamos para pensar un rato y hacer pensar a la gente en el Imperio Romano. De hecho, a ver, es típico, llego tarde, pero es que te lo tenía que hacer, te tenía que hacer esta pregunta. ¿Tú cada cuánto tiempo piensas en el Imperio Romano? Por desgracia, cada día. Pero porque, claro, ya vengo de, por ejemplo, he acabado de escribir un guión del próximo programa, del podcast. Entonces tengo que pensar en el Imperio Romano, pero en mi tiempo libre intento pensar lo justo. Porque es que si no, hay gente que se pasa, hay gente que se le va mucho la olla, pero intento, fuera de lo que es el trabajo, intento pensar poco. Porque sí que es verdad que hay mucha gente que piensa en esa Roma idealizada, ¿no? Por eso es el meme de que piensa mucho, piensa en esa Roma de conquista, guerra, una época de esplendor, el pasado, gente forjada. Esa típica de las redes sociales de algunas cuentas de por qué el ser humano ya no construye estas cosas o que se ha perdido en el pasado. Ven eso como algo esplendoroso y yo intento meterme en el fango. En Roma Eterna intento ir un poco más allá y por eso, a medida que voy conociendo más, me van cayendo un poco peor los romanos. Sí, ¿no? Sí. Bueno, pues pensaba que iba a ser un poco lo contrario. Yo, a ver, yo siempre en realidad me han gustado mucho más los enemigos, los celtas, Mm. ¿no? Siempre he ido como más por esa rama. Pero claro, al final los romanos indudablemente ha sido pues quizás la civilización más importante o que quizás ha construido lo que viene siendo las fases de nuestra civilización de hoy en día, ¿no? Entre muchas otras, pero por Sí, en las esta cosas que parte del sé. mundo sí, en esta parte del mundo sí. Además, luego, posteriormente, muchas civilizaciones, muchos pueblos posteriores se han intentado fijar tanto en simbología como en arquitectura en la antigua Roma. Mm. Tenemos a Napoleón nombrándose cónsul, emperador de Francia, esos cuadros del siglo XVIII. Tenemos, por ejemplo, el edificio del Capitolio de los Estados Unidos, que es neoclasicismo, es clásico, eso es la Roma actual. Y por eso no ha muerto. Es tan decisivo, tan importante, porque a pesar de, aquí en España, por ejemplo, a pesar de que ha habido 1000 pueblos después, seguimos viviendo y hablando y
en una parte del derecho también sigue siendo romano. O sea, está muy viva Roma en nosotros. Hablaremos un poquito de las bases que ellos han construido para nuestra civilización de hoy en día y de grandes avances que, bueno, pues como dices tú, aún seguimos conservando, pero también hablaremos para desmentir ciertos mitos o ciertas verdades que se nos han inculcado pues por la cultura pop, ¿no? Pues todo el mundo Ujú. se le viene a la cabeza Gladiator y pues miles de series, películas, videojuegos del Imperio Romano. Pero bueno, antes de empezar ahí, vamos a conocerte a ti un poquito primero. Venga. Y ahora sí, la primera pregunta. La primera pregunta que le hago a todo el mundo es: ¿qué música escuchas, Iván? Bueno, 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 bueno. Yo soy un hijo del metal. Yo soy un hijo del metal muy ochentero, setentero, muy clásico. Hmm. Yo en mi lista de reproducción siempre están pues AC/DC y demás. Yo soy muy ochentero, muy de los 80. Iron Maiden, por supuesto, a Black Sabbath, todo este tipo de grupos me gusta mucho. Lo moderno no he escuchado, también escucho, he tenido todos tenemos esta infancia de escuchar metal en castellano, Warcry, por ejemplo. Sí. Eso también es muy, muy top. Y a veces también me da por escuchar músicas así de bandas sonoras, me gusta mucho. En el podcast le meto mucha caña al tema bandas sonoras, al tema música épica y demás, pero sí que nunca, por ejemplo, nunca me ha gustado el reggaetón ni cosas así, el hip hop, rap, nada. Yo desde que mis hermanos, que eran unos heavies de los 80 con su pulsera de pinchos y tal, me dijeron, mira, chaval, escucha esta cinta. Y me dieron ahí una cinta de Iron Maiden, hay un cassette, ahí me cambió la vida. Por curiosidad, ¿has escuchado un grupo español de folk metal que se llama Salduie? ¿No? Pues te lo querría recomendar ¿Sí? porque hablan mucho sobre la cultura celtíbera Ah, y hablan de muchas batallas que hubieron aquí, como la de Numancia, etcétera. Salduye. Entonces, Mira, Salduie. me lo apunto. Entonces mola porque al final como que aprendes un poco, ¿no? Pues de la época de aquí. Vale, pues entonces, hijo del metal. La siguiente pregunta que te quiero hacer es: ¿juegas a videojuegos? Sí, soy un viciado a los videojuegos desde pequeñito, desde la NES, con el Mario, y le doy mucho a los RPGs. Por ejemplo, he estado muy metido en el Baldur's Gate estas semanas, Baldur's Gate 3 ahí con Astarion y demás. Me gusta mucho. También me gustan mucho los juegos de estrategia. Como amante de la historia, soy muy fan de Age of Empires, de Civilization, todo este tipo de juegos. Me vicié mucho en su tiempo al Heroes 3 o Might and Magic, un mítico. Y luego también me gustan los juegos de gestión. Mm, Anno 1800, por ejemplo, o Cities Skylines, este tipo de juegos. Me gusta mucho. No soy de jugar online tipo LOL, pero sí que soy, como me gustan los RPGs, mi vida, o sea, mi sangre corre el WoW. por, por las venas está el WoW ahí durante muchos años y sigo jugando de vez en cuando al WoW, también al Diablo. Cuando el tiempo lo permite, me gusta mucho. claro. Bueno, Age of Empires es como el mítico, ¿no? Yo creo que todo el mundo nos hemos criado y hemos jugado de los primeros, ¿no? A este. Mm. Eh, por curiosidad, ¿has jugado al Crusaders Kings 3? Creo que es el Sí, 3. hasta el 3, jugué al 2, me encanta, porque en el 3 no lo he hecho todavía, no he restaurado el Imperio Romano. Siempre es el objetivo. Es cambiar la historia. Vamos a restaurar el Imperio Romano, hacer el friquismo. Creo que es logro y todo. En el 2 era logro, en el 3 seguramente también, pero me gusta mucho hacer retos. Sigo a un canal de YouTube que se llama Chiches, creo que es Chiches o Chiches, que hace con los juegos, hace lo que le da la gana y vamos, les da unos giros. Y me gusta, por ejemplo, hacer historias chungas, por ejemplo, en Venecia, una república que sea maligno el tío, incesto, que sea malvado o que sea bueno. Hacer un poco de roleo está guay, pero uno se cansa y acaba conquistando siempre. Pues es lo que pasa con los juegos. Empiezas muy calmado, como con los Assassin's Creed estos últimos que son enormes. Mm. Empiezas haciendo las misiones secundarias con calma, pero luego dices, venga, vamos al lío, vamos a jugar, que quiero pasarme la historia. Sí, sí, además con estos, claro, son enormes y pues ya he Sí, mencionado muchas Baldur's Gate horas. 3, te puedes tirar ahí la vida si quieres para La jugar. vida, y si encima dices, venga, otro personaje para ver otro trasfondo Sí. y otra forma de hacer. Yo no puedo con la vida, no puedo. Vale, pues una vez visto esto, te quería preguntar un poco tu trayectoria personal a nivel Ujú, tanto de estudios, profesional, cómo llegas ujú. al Imperio Romano, cómo te dedicas al podcast, un poco Uf, como lo quieras contar. sí, yo llegué al podcast de rebote. Realmente de rebote llegué al mundo del podcast. Sí que desde pequeñito me gustó mucho el tema de la radio. Yo crecí escuchando los pasajes de la historia de Cebrián y eso me marcó. Me aficionó a la historia, los pasajes de la historia de Juan Antonio Cebrián, La Rosa de los Vientos, que ahora esa gente, Callejo, Canales, toda esta gente está en la escóbula de la brújula
Y es algo que digo, hostia, eso también me conectó con el mundo del podcast. Y luego yo en 2017 entré en contacto vía Twitter con Sergio Mena, de Descampado, y me dijo, hey, ¿qué te parece si hacemos un programa sobre Assassin's Creed? Y dije, hostia, pues nunca he hecho podcast, pero vamos allá. Y ahí empezó en 2017, empecé como colaborador, sigo siendo colaborador de Descampado. Y en 2020 digo, oye, si hago mi podcast así a mi bola y tal, Sergio me animó y empecé y a la gente le ha gustado. Parece que le ha gustado y a mí también, porque son 3 años ya, hice en mayo 3 años y siempre que saco programa estoy como nervioso, estoy ahí con esa emoción como el primer día. Y yo en la historia empecé la carrera de historia, la tuve que dejar porque tuve que ponerme a currar a tiempo completo. Esto de currar y estudiar es una cosa que en las películas sale bien, pero en la vida real es bastante duro y la gente que lo consigue le admiro porque es tremendo. Pero no pude, yo no pude y me gusta currar, empecé en el mundo del telemarketing y ahí viajé por todas las categorías que existen en el mundo del telemarketing y hasta que ya definitivamente he podido dedicarme a esto. Pasé por compañías de seguros, cambié de sector y ahora ya estoy con el podcast, por suerte. Entonces, o sea, ¿cómo te especializaste tú en el Imperio Romano? Porque Yo al final... empecé a ser aficionado a Roma cuando hice un viaje en 2005, fui a Roma ¿Mm? y yo era más de griegos, a mí me gustaban los griegos. Entonces yo hice un viaje a Roma y dije, anda, esta gente, pues estos edificios me gustan. Entonces ahí empecé a leer más, pero como hobby. Esto como hobby. Ha sido la especialización fuerte, ha sido a la hora de hacer el podcast. A la hora de hacer el podcast es como hacer una carrera sobre Roma, porque es que mi biblioteca era, aquí se ve en el vídeo, esto de aquí y ahora es todo esto de aquí y por aquí también. Se ha triplicado. Y esto ha sido realmente la especialización de documentación a tope, porque en el Descampado aprendí que hay que documentarse bien para respetar a tu audiencia, para la persona que te está escuchando, que escuche lo mejor que tú puedes ofrecer y gracias a eso, pues una enfermedad, pues una enfermedad. Y claro, me tiro ahí las horas buscando información y documentándome de la manera más rigurosa posible y ha venido a través del podcast, la especialización en Roma, de ir trabajando, ir haciendo e ir descubriendo y entrar en contacto con gente, con gente como Néstor Marqués, como Pedro Huertas, como Patricia González, gente que son profesionales de esto y que me han ayudado mucho a la hora de crecer. ¿Elegiste Roma por alguna... O sea, dijiste que te empezó a gustar mucho Roma, pero ¿decidiste hablar de Roma por alguna cosa en especial? O sea, porque, por ejemplo, no... Porque el podcast empezó a ser de Roma porque yo le decía a Sergio, le llevaba tiempo diciendo, oye, tenemos que hacer un especial de romanos. Habíamos hecho de piratas, de gladiadores, de Esparta, y le digo, tenemos que hacer de romanos porque esto puede molar y tal. Y no llegaba nunca. Entonces me dijo, oye, pues, ¿por qué no te haces tú un podcast de romanos? Y dije, venga. Y yo era fan de un podcast, bueno, sigo siendo fan de El Ocaso de Roma, que es un podcast que trata el final del imperio desde la muerte de Cómodo. Y digo, oye, ¿y si hago uno que sea desde el principio, desde el minuto cero de Roma, como si fuera una serie de Netflix? Porque a mí me encanta mucho ponerme podcast y escuchar ahí maratón, maratón, maratón. ¿Y si hago uno que llene los huecos? Entonces, para mí mismo, para yo conocer más la historia de Roma, me puse ese plan en mente, esa misión, hacer una quest, y digo, venga, empezar a contar la historia de Roma desde el principio. Y yo mismo he ido descubriendo muchas cosas de la historia romana que no conocía a la hora de hacer el podcast. Qué guay, qué guay. Bueno, hablaremos... Bueno, ya vamos a hablar del Imperio Romano todo el rato, así que dejándolo apartado durante un poquito, te quería preguntar, aparte del podcast, si tienes algún proyecto personal ahora mismo. Sé que acabas de publicar un libro, Sí, por ahora he ejemplo. publicado un libro, Roma Eterna, el ascenso de la República, que cuento del ascenso, la parte del principio, desde que se proclama la República hasta el final de la Tercera Guerra Púnica. Y tengo aparte también un podcast con Marta G. Navarro, El Desguace, en el cual hablamos de, bueno, yo hablo de historia, hago como una especie de pasajes de la historia de Cebrián, hablo de historia, pero en general, de cosas que me interesan, de diferentes épocas, cosas. Pero es un podcast mucho más relajado, no es como Roma Eterna, que incluye una documentación exhaustiva. Esto es más desenfadado, más de risas un poco, de más light, un podcast más light. Luego también soy colaborador en El Descampado. Y bueno, a futuro quizás se vengan más cosillas a efectos de podcast y demás, pero de momento están ahí montándose. Aparte de eso, actualmente mi vida es el podcast y el libro. Perfecto. Bueno, pues estaremos atentos a ver qué más cosillas se vienen. Sí, se vienen cositas. Bueno, precisamente la siguiente pregunta es, ¿tienes algún proyecto que te gustaría hacer en un futuro? ¿Algo que tengas ahí rondando? Sí, me gustaría, y que nadie me quite la idea,
Me gustaría hacer un podcast con el estilo de Roma Eterna sobre Alejandro Magno. Wow. Que sea conclusivo, o sea, igual 12, 13 capítulos, que se acabe y que sea una ficción no ficción sobre Alejandro Magno, porque Alejandro Magno fue el personaje que me abrió las puertas a el amor por la historia. Yo me he leído la trilogía de Alexandros de Valerio Massimo Manfredi pues 7, 8 veces por lo menos. Y es como rendir un homenaje a ese personaje que me abrió las puertas a la historia y me hizo tener esa curiosidad, primero por los griegos, pero luego por los romanos, porque al final Alejandro Magno ha marcado también a todo el mundo. ¿Dirías que Alejandro Magno es como tu figura histórica favorita o tienes alguna en especial? Hasta que empecé a descubrir a los romanos, sí lo era. Y hoy en día se reparten las cosas, porque a mí me gustan mucho los personajes que no siempre tienen la gloria de su lado y que a veces tienen o muchos enemigos o mala suerte, pero a mí me llama mucho la atención, en algún programa lo he dicho, me gustan las historias de personajes que a veces no les sale bien las cosas. Ese gladiador que se cae, tropieza y lo matan, o ese esclavo al que nunca le dicen nada porque es un mueble. Ese tipo de historias me gustan mucho, pero personajes siempre Augusto, César, todos estos están ahí, pero tengo especial predilección por los que acaban mal. Bueno, claro, al final es un poco más humano, ¿no? En ese sentido, Sí. no siempre triunfadores. Claro, porque la imagen idealizada que tenemos de muchos de esos personajes no se corresponde con la realidad. A veces la realidad es más sucia, más mundana, más triste. Y por eso tiene un encanto diferente. Y vamos ya con las 4 últimas preguntas finales. Venga. La primera es, ¿qué raza y clase serías en un videojuego de rol? O en un Yo mundo de rol. siempre... Yo estoy entre... Te voy a decir dos. Porque tengo mi titular, que es un humano paladín. Yo siempre soy humano paladín, pero de toda la vida. Y luego también me gusta elfo cazador. Anda. Me gusta mucho. Si tengo mi vertiente del bien, porque me gusta rolear siendo un paladín, pero vamos, épico. Y también me gusta rolear en plan la naturaleza, con el arco. Me mola eso. Pero Vale, paladín vale. humano. Si tengo que seguir, paladín humano. Pues yo seguramente te tiré por paladín humano y algún elemento así romano te pondré un poco para que sea temático. Venga. La otra pregunta es, ¿qué te habría gustado ser en otra vida? Hostia. Pues es una respuesta muy poco convencional, ¿eh? Igual no es algo que... Pero en otra vida me hubiera gustado, por el hecho de descubrir, me hubiera gustado ser copista medieval. De estos monjes que estaban ahí, Sí. o sea, descubrir, o sea, tú coger un legajo en latín o algo así y traducirlo y copiarlo y decir, hostia, el saber, ¿sabes? Eso me hubiera gustado mucho. Ese troll que te traduce mal, pues decir, no lo traduzcas mal, pues ese momento de recoger el saber y saber que tú lo estás transmitiendo y escribiendo, y debía ser algo fantástico. Siempre y cuando no esté situado mi monasterio en el norte de Inglaterra en el siglo X. Por favor. Una visita te van a hacer. Exacto. La verdad es que sí que mola mucho, pero también, ¿crees que de ahí viene un poco la manipulación? ¿O crees que Sí. copiaban literalmente lo que...? Ahí viene la manipulación, porque el dicho de traductor traidor es muy relevante, y lo de la escobilla que te he dicho antes, el silospongium, durante mucho tiempo se creyó que era para limpiarse el culo, que estaban las letrinas y se limpiaban el culo los romanos, porque había en esa escena que te he contado del tío que se suicidaba, la versión que nos ha llegado traducida te dice que el palo ese era para limpiar las inmundicias del cuerpo. Entonces, claro, le han cogido inmundicia del cuerpo, el culo. Claro. Pero, yendo a la versión en latín, es el palo que sirve para limpiar las inmundicias. No del cuerpo ni nada de esto. Eso fue añadido. Entonces, ahora mismo se tiende ya a pensar de que no era para limpiarse el culo, sino que el culo se lo limpiaban con agua corriente y con la mano, y que eso era para limpiar la taza. O sea, lo que es la letrina. Como nosotros usamos la escobilla del váter. Claro, o sea, era como una escobilla, pues eso, primigenia, ¿no? Sí, porque claro, la idea de que sí, que no conocen las bacterias, pero la idea de tú ir a la letrina con tus colegas y compartir la esponja esta para limpiarte el culo, no. Estés en el siglo I, en el siglo XXI, no. No había tanta camaradería, ¿no? Ahí. No, exacto. Una cosa es cagar juntos, pero cada uno que se limpie su culo. Joder, es que claro, hay tantos detalles del Imperio Romano que es que... Es enorme, es enorme. Claro, yo me pongo a buscar y puedo solamente rascar pues lo poco que sé, porque claro, no soy historiador, de películas, series y típico, pero esto que acabas de decir, por ejemplo, son uno de miles de detalles que seguro que hay.
Sí, es que yo descubro cosas cada 2x3. Cada 2x3. Tendrías que hacer como un podcast de curiosidades y lanzar ahí como miles. Pues sí, y además solo llevo 3 años ya de podcast y solo no he llegado ni a la Segunda Guerra Púnica. Imagínate cuando llegue ya a cosas más potentes. Eso va a ser una cosa increíble. Ya ves. La siguiente pregunta que te quiero hacer es si tienes algo que te gustaría recomendar. No tiene por qué ser del Imperio Romano, lo que quieras. Y puede ser, yo qué sé, un podcast, un libro, una peli, un lugar, una actividad, lo que te apetezca recomendar. Hostia. Bueno, yo recomiendo siempre mi casa. Tengo que recomendar El Descampado. Si alguien no ha escuchado El Descampado, lo tengo que recomendar porque es que realmente, mira, viene la policía a verme, a buscarme. Si alguien no ha escuchado El Descampado, yo lo digo no porque sea colaborador de ahí, sino porque este tío, si te gusta la música, el cine, cualquier cosa, es un podcast multidisciplinar y lo hace, a mí me flipa. En los de música, por ejemplo, yo no intervengo, yo soy un colaborador que habla de historia. En los de música no intervengo y el tío te analiza un disco que igual no te importa una mierda el disco, pero consigue las pistas. De cada canción, las pistas de cada instrumento. El tío es músico, lo analiza con un cariño especial, también hace videojuegos. Hay un programa sobre Monkey Island que el programa es el juego en sí. Es una cosa que hace, que es una locura. Tienes que escuchar ese programa porque es que el programa te explica la historia de Monkey Island, de la compañía, de todo, y te mete en el juego durante el programa. Es un crack en el tema de ficción sonora. Bueno, ganó un Ondas el año pasado por Mirando al Espacio. Y también hay que escuchar Mirando al Espacio, que es una ficción sonora de humor que es tremendo. O sea, yo recomiendo a nivel de podcast El Descampado. Vamos, 100%, porque es una cosa brutal. Es brutal. Qué guay. Pues le echaré un oído. Sí. Vale, pues bueno, nos quedamos entonces con El Descampado como recomendación. Sí. Y la última pregunta es, ¿a quién te gustaría a ti personalmente ver en un podcast? Y me tienes que decir 2 personas. Una persona que sea como inalcanzable y otra que sea más asequible. Vale. En este podcast, ¿no? En el tuyo. Por ejemplo. Me gustaría Antonio Piñero. Yo creo que es alcanzable. Y... Ostras, que sea inalcanzable. Claro, inalcanzable podemos a soñar. O sea, pero que esté vivo o muerto, que esté vivo, ¿no? O sea, que esté vivo. Pero mira, ya que estamos, también tiene uno muerto, por curiosidad. Y a mí Julio César, me gustaría que estuviera en un podcast. De los muertos, Julio César o Augusto, para decir, a ver, cuéntame ¿no? las cosas. O Jesús, el mismo Jesús. Hubiera sido brutal eso, ¿eh? Muy top, ¿eh? Pero que estuviera vivo, que esté vivo hoy en día y que fuera inalcanzable. Hostia, me has metido ahí en un brete, ¿eh? Me has metido en un brete. Es que a mí me gusta mucho todo el tema de las conspiraciones políticas y tal. Entonces a mí me gustaría que se sentara en un podcast el señor X y que nos cuente la verdad del 23F, de todo. Claro. Yo quiero saber todas esas cosas. Estaría muy guay ver a algún gerifalte que está muerto, o sea, por ejemplo, a Suárez, por ejemplo, que molaría verlo en un podcast y que hable sin tapujos de todo, o gente que estuviera metida en esos temas. A mí me molaría un montón. Pero sí, González, el supuesto señor X, que hablaba sin tapujos de todo, ya en plan, me voy a morir dentro de poco, me la pela todo, voy a tirar de la manta. Eso sería buenísimo en un podcast. Y lo reventaría. Sí, la verdad es que sería brutal. Sí. Y bueno, ya con el otro contactaré porque sí que me has dejado como con el hype. Sí, es un crack, Y además se expresa de una manera que dices, hostia, es profesor, se nota un montón y se expresa de una manera increíble. Me encanta cómo comunica. Qué guay. Pues nada, Iván, esto ha sido todo. Yo la verdad me lo he pasado increíble. Me gusta muchísimo tu forma de comunicar y de explicar. 1h40 que se han pasado volando. Nos hemos pasado un poco de tiempo, pero bueno, es que estaba tan entretenido que necesitaba exprimirte un poquito más todo el rato. Cuando te lo pasas bien, ya está. Eso es. Así que en un futuro te vienes, por favor, y nos cuentas más cositas. Encantado. Y nada, gente, nos vemos en el siguiente episodio y tú, Iván, despides. Pues que vaya muy bien, pasad feliz semana, feliz mes, que te vaya todo muy bien, escuchad el siguiente programa también, escuchad los anteriores y un abrazo a todos. Adiós, gente. Adiós. Sed bienvenidos a Crónicas de Maestros.